Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren bien disfrutando de este precioso día del Señor. Y antes de empezar la reflexión de hoy, quiero citar la oración del profeta Habacuc, que está registrada en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice así esta oración: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Mis hermanos, esta es una oración dramática, si se dan cuenta. Es una oración que encierra carencias, imposibilidades, limitaciones, necesidades no suplidas. Más aún, en tiempos de crisis y de enormes necesidades y de incertidumbres, esta oración cae a pelo. Y he querido referirme a ella a manera de introducción de esta reflexión para resaltar no tanto la crisis o las carencias o las imposibilidades, sino para resaltar la confianza del profeta, que debe ser nuestra confianza también ante las dificultades, pero también para señalar y para resaltar la actitud con la que debemos enfrentar las adversidades. ¿Saben? El Dios en quien creemos y a quien servimos tiene el control de todo. Sabe lo que hace y nunca se equivoca. ¿Qué les parece? A nosotros muchas veces nos faltan las fuerzas y nos embarga el desaliento y tiramos la toalla y nos rendimos porque pensamos que ya no tenemos salida. Entonces, esta oración tiene que inyectarnos una dosis elevada de esperanza y de fe que nos lleve a atesorar en nuestro corazón las promesas del Señor. Fiel es el que prometió. Tenemos, por ejemplo, la promesa que está escrita en el libro de Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una poderosa promesa del Señor. ¿Ya? Entonces, con esta promesa y con esta reflexión introductoria, vamos ahora a compartir el mensaje de la Escritura Sagrada. Y el título que le he puesto a este mensaje es: da lo mejor de ti. Lo mejor de ti. En todo orden de cosas, mi hermano, mi hermana. En lo espiritual, en lo emocional y en lo material. Y vamos a tomar como primera referencia el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, que dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En otras palabras, más dichoso, más feliz es aquel que da que aquel que recibe. Mis hermanos, todos tenemos algo que dar. Tal vez sea algo pequeño o algo grande. Dios, en su gracia, nos ha concedido la posibilidad de administrar recursos, posibilidades. Entonces, canalicemos estos recursos de la mejor manera. Jesús dijo también: dad
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que miden se les volverá a medir, o sea, generosamente. Y la generosidad pues protege el corazón y el alma de las personas. Por el contrario, la mezquindad seca el alma, seca el corazón. La palabra del Señor dice que hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo escribió: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios, que expresa sus pensamientos, expresa su voluntad. ¿Qué espera el Señor de nosotros, sus hijos? Pues que le obedezcamos. El Señor dice: obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia y no buenas razones, no justificaciones, no excusas. Y si Dios dice que debemos dar, es porque sabe que podemos dar. Ahora bien, cuando hablamos acerca de dar, claro está, pues mis hermanos, que no nos estamos refiriendo exclusivamente al dinero, porque el dar tiene que ver con todo. Entonces, ponte a pensar, mi querido hermano, mi querida hermana, si estás administrando bien los recursos que Dios en su gracia te permite administrar. ¿Estás ejerciendo una correcta mayordomía de tu vida? ¿Qué le puedes dar al Señor? ¿Te has puesto a pensar? A ver, te voy a ayudar. Le puedes dar tu servicio en la iglesia al Señor. Tu servicio hecho con buen ánimo, con la actitud que señala Colosenses 3, 23 y 24, este pasaje maravilloso que nosotros hemos interiorizado ya como un principio rector de nuestro servicio. Y dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le servimos. Hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos, son escasos. Entonces, enrólate pues en el ejército de obreros del Señor. Ponte al servicio de Dios y sírvele con ánimo pronto. Sírvele con diligencia, con alegría, con entusiasmo, con fervor. Pero también puedes hacerlo fuera de la iglesia, fuera del ámbito de la iglesia local, siendo una extensión de la gracia de Dios, una extensión de su amor. Recuerda lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 9 al 10, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si es que no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero dice a todos. O sea, dispongamos nuestro corazón para desbordar en bendiciones, ¿sí?, en posibilidades a todas las personas que se cruzan en nuestro camino, pero especialmente a aquellas que viven con nosotros, que interactúan con nosotros. ¿Qué más le puedes ofrecer? Le puedes ofrecer tus recursos financieros, tu dinero, para sostener la obra y para ayudar a los necesitados. Hermanos, el dinero es bueno para todo. Eso dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, es buenísimo para todo. Pero ten cuidado, porque dice también la palabra respecto al dinero que el amor al dinero es la causa de todos los males, el cual, ambicionando mucho, fueron traspasados de grandes dolores. Entonces administra con sabiduría los recursos financieros que Dios te da. Sé generoso, sé dadivoso, sé considerado, sé sensible. Dios no es deudor de nadie, ¿ya? Todo lo que sembramos, eso también segaremos, ¿sí?, más tarde o más temprano. Y el Señor es fiel a su promesa. Y la correcta mayordomía del dinero, hermanos, consiste en que uno sea el amo, no el siervo. Porque el dinero es un excelente siervo, pero es un pésimo amo. Ten cuidado, ten cuidado. Pero también le puedes dar tu tiempo
tiempo de calidad dispensado a las personas, en conversaciones edificantes, agradables, en conversaciones elevadas, con palabras inspiradas en la Sagrada Escritura. Puedes dar tus habilidades, tus posibilidades, tus talentos, que no son pocos, son muchísimos. Dios nos ha enviado a este mundo con innumerables talentos. Descúbrelos y úsalos, porque te hago recordar que de acuerdo a la parábola de los talentos, Dios estableció una ley de uso que dice que al que tiene se le dará más para que tenga más. Pero al que no tiene, o sea, al que esconde su talento, al que por negligencia o por cualquier razón no usa su talento, dice que le será quitado aún lo que piensa tener. En fin, mis hermanos, todos tenemos algo para darle a Dios. Y en las manos de Dios estos recursos se potencian y se multiplican para su gloria. Miren, el apóstol Pedro, cuando fue llamado, lo único que podía ofrecer era su barca y su red, pues era un pescador. Sin embargo, al ser salvo por Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo, pudo ofrecer mucho más que eso. Es decir, vida eterna en Jesús, milagros, prodigios, sanidades, libertad, etc. ¿Se acuerdan de este episodio en el que Pedro y Juan iban al templo a orar en la hora novena? ¿Se acuerdan? Y se encontraron en la puerta del templo con un cojo de nacimiento. Y este se les quedó mirando, esperando recibir alguna moneda de ellos. Y Pedro se dirigió a él y le dijo: mírame, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se produjo el milagro. El cojo de nacimiento se levantó y anduvo y entró al templo con ellos saltando y alabando a Dios. Es que cuando Dios obra un milagro, hay que publicarlo, hermanos, a los cuatro vientos. Hermanos, yo creo que es tiempo de cambiar de actitud. Es decir, pasar de ser demandantes a ser ofertantes. Cambiar ya el tenor de nuestras oraciones, que están cargadas de: Señor, dame, cuídame, protégeme, provéeme, suple mis necesidades, etc. Ahora, eso no está mal. Pero hermanos, tenemos que pasar ya a otro nivel en nuestras oraciones. Decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Debemos pasar de la cultura del consumismo a la cultura del servicio. Tu verdadero valor como cristiano no se mide por cuánto tú recibes, sino por cuánto tú das. Y el corazón de mi mensaje en esta mañana es este: comprométete con el Señor de la obra, contribuyendo con la obra del Señor. Mi hermano, mi hermana, esfuérzate y dale lo mejor de ti, el 100% de lo mejor. Y al hacerlo, quiero que tengas en mente estos dos pensamientos. Número uno, que Dios demanda de ti una acción que producirá en Él una reacción. A ver, tenemos por ejemplo el caso de la resurrección de Lázaro. Dice que cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, encontró a María y a Marta, su hermana, llorando desconsoladamente. Y le reclamaron: Señor, si tú hubieras venido un poco antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Poderosa palabra del Señor. Así que fueron al sepulcro donde habían sepultado a Lázaro. Y miren ustedes cómo actúa Dios. Siempre digo, hermanos, que Dios actúa mancomunadamente. Él pide y espera que hagamos nuestra parte, y Él hará su parte. Lo que nosotros no podemos hacer, lo va a hacer el Señor. ¿Qué le dijo a las personas que estaban reunidas ahí? Les dijo: quiten la piedra. Primera acción: quiten la piedra. Pues bueno, vamos a llevar esta palabra del Señor a nuestra realidad. ¿Qué piedra está impidiendo que tú recibas un milagro de parte de Dios? ¿Qué piedra está impidiendo que tú veas la mano poderosa de Dios obrando grandemente en tu realidad y en la realidad de los tuyos? Tal vez sea la piedra de la incredulidad,
o la piedra de la necedad, o la piedra de la religiosidad, en fin, cualquier piedra que impida que tú veas la obra de Dios en tu vida tiene que ser quitada. Pero Jesús hizo más. Luego que la piedra fue quitada, le habló a Lázaro. Y Lázaro ya estaba muerto hace más de 3 días. Y según su hermana, dice que ya estaba en estado de descomposición. Pero hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? Dice la Escritura que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, para que sean. Así que Jesús le habló al muerto para que cobrara vida. Le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro estaba atado de manos y pies, estaba vendado. Así que este hombre, para obedecer a Jesús, tuvo que saltar, tuvo que salir saltando. Y le dijo a las mujeres, a sus hermanas: denle de comer. ¿Ven? Todo el proceso, quitar la piedra, hablarle al muerto y luego restaurarlo o recuperarlo. O tenemos también el caso de la mujer que padecía de flujos de sangre. Esta mujer que por más de 12 años estaba sufriendo por causa de este azote. Había acudido a todos los médicos, había gastado todo su dinero y estaba peor. Hasta que un día escuchó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, preguntó quién era este hombre. Es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, que está entre nosotros y está haciendo milagros, maravillas, portentos, prodigios. El cielo ha venido a la tierra. Y esta mujer no tomó en cuenta su estado natural. De hecho, su estado natural le hacía moverse con mucha dificultad, pero se sobrepuso a esa condición. Y dice que abriéndose paso entre la multitud. Aquí también volvemos a traer esta palabra a nuestra realidad. ¿Qué multitud estás enfrentando? Dificultades, carencias, estrechez, crisis matrimonial, pobreza, deudas que no puedes pagar, en fin, cada uno tiene su larga lista, ¿no es cierto? Bueno, esta mujer se abrió paso entre la multitud y a duras penas iba pensando: si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana, estoy segura, esta es mi oportunidad y no la voy a desaprovechar. Y se esforzó y valientemente llegó a los pies de su maestro, de su Señor, de su sanador, y levantando con dificultad la mano, tocó el borde de su manto y fue libre de ese azote. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero hay que esforzarnos, hay que activar el poder de Dios, hay que hacer lo que tengamos que hacer para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la conversión del agua en vino, el primer milagro de Jesús que se realizó en una boda en Canaán de Galilea. Interesante esta interacción. Jesús les dijo a los mozos: llenen estas tinajas con agua. Y había 6 tinajas que tenían que ser llenadas. Y ellos le hicieron caso, le obedecieron al Señor y llenaron las tinajas hasta arriba. Y entonces les dijo: saquen ahora el agua y llévenlo al maestresala. Y estos se lo llevaron. ¿Y qué pasó? El maestresala, cuando probó el agua, que para él era vino, y cuando el maestresala lo probó, alabó al esposo y le dijo: wow, la mayoría, la gran o casi todos, reparten o convidan el buen vino primero. Y cuando ya están embriagados, ¿sí? Cuando ya están muy bebidos, entonces les dan el vino de menor calidad, el vino inferior. Oye, pero tú has reservado el buen vino y creo que este es el mejor para la parte final. Es que Jesús no hace nada inferior. Cuando Dios obra, obra maravillosa y poderosamente. No hay milagros de segunda categoría. Cuando Dios obra, restaura, levanta, vivifica, transforma, resucita. En fin. Entonces, mi hermano, si tú le ofreces algo a Dios, pues Él va a multiplicar tus posibilidades. Si tú le das, pues Él te va a dar más. Y si tú le buscas, Él se dejará hallar. Si tú le sigues, Él te acompañará, Él te guiará y te llevará a lugares seguros. Y si tú le honras, Él te va a honrar.
pero tú tienes que ofrecerle, darle, buscarle, seguirle, honrarle. ¿Por qué? Porque Dios demanda de ti una acción y esa acción producirá en él una reacción. El siguiente pensamiento que debe primar, que debe dominar tu mente y debes tenerlo siempre presente es que Dios demanda de ti que hagas uso de lo que tienes para que Él te dé lo que no tienes. Dale lo que tú tienes y Él te hará aquello que no tienes y que anhelas en tu corazón. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés cuando Dios abrió el mar rojo. Porque hay que aclarar, fue Dios quien abrió el mar. Usó, claro está, a Moisés como instrumento de su poder. Pero ¿cuál fue su demanda? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, le dijo Moisés. Pues alza tu vara, le dijo el Señor, y extiende tu mano hacia el mar. ¿Y qué pasó? Pues el mar se dividió. Tenemos también el caso de David, derribando al paladín filisteo llamado Goliat. Todos conocen la historia, que este paladín filisteo provocó al ejército de Israel diciendo, envíen un hombre que pelee contra mí. Si ese hombre me gana, me vence, entonces nosotros nos someteremos, nos rendiremos a ustedes. Estaba diciendo esto cuando apareció en el escenario un muchachito, un jovencito, que traía su báculo y su morral, y dentro de su morral 5 piedras lisas y su honda en su mano. Dice que cuando Goliat vio a David, se burló de él y le maldijo a David. Y dijo también, ¿qué crees tú que yo soy? ¿Un perro? ¿Que vienes a mí con piedras y con palos? Pero David le cortó en seco y le dijo, ¿y tú qué? Filisteo incircunciso, grandulón. Vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te entregará en mi mano y yo te voy a derrotar. Y pasó de la confesión a la acción. Sacó una piedra y la piedra le cayó justo en la parte que estaba descubierta de su frente. Y cayó. Ahora, ¿quién dirigió la piedra? Fue la mano de Dios. Fue el poder de Dios activado por la fe de un muchachito que le creyó a Dios. ¿Qué otro caso tenemos? El caso de la multiplicación de los panes y de los peces. Esta historia maravillosa, este milagro poderoso de Jesús que está relatado en todos los libros del Evangelio. Era de tarde y la gente estaba cansada y tenía mucha hambre y no había lugar donde pudieran ir a comprar comida y no tenían nada para comer, ¿sí? Una gran necesidad. Eran más de 5,000 personas, sin incluir a las mujeres y a los niños. Y apareció en el escenario otro muchachito. Por eso la Biblia dice que debemos ser como niños si queremos entrar al reino de los cielos. Y este muchachito, ¿verdad?, traía entre sus manos todo lo que tenía. Era poco, pero en las manos de Jesús era suficiente para producirse un milagro. Era toda su merienda, 5 panes y 2 pescados. Y Jesús hizo el milagro de la multiplicación de estos panes y pescados. Y dice la Biblia que finalmente sobraron 12 canastas. Fueron saciados todos y sobraron 12 canastas. Es que cuando Dios obra, ¿verdad?, lo hace de maneras abundantes. Él abre las ventanas de los cielos para derramar de sus bendiciones hasta que sobren y abunden. Amén. Tenemos también el caso de la viuda de Sarepta, que le ofreció al profeta un puñado de harina y una vasija con aceite. Eran tiempos de sequía, y en esos tiempos de sequía, por más de 3 años sin llover en la tierra, dice que un día apareció el profeta en la casa de esta viuda y le pidió un vaso con agua. Y después de tomar el vaso con agua, el profeta le dice, ¿me puedes preparar una torta? Y la viuda le dijo, Señor, tengo solo una taza con harina y un poco de aceite, y ahora mismo estoy trayendo la leña para preparar una torta para que comamos mi hijo y yo y nos acostemos y esperemos la muerte, porque es todo lo que tenemos. Pero el profeta le dijo, no temas, porque esto dice el Señor: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija
disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mi hermano, mi hermana, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué domina tu mente? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Talentos? ¿Dones? ¿Habilidades? ¿Capacidades? ¿Tiempo? En fin, comprométete con el Señor y dale lo mejor de ti. Y le encontrarás el sentido y utilidad a tu vida y podrás gustar de la felicidad. ¿Por qué? Porque más feliz, más dichoso, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Y finalmente, Dios siempre cumple lo que promete. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria del Señor. Fiel es nuestro Dios. Además, Dios, hermanos, no es deudor de nadie. No hay palabra que Él diga que no se cumpla. No hay promesa que no lleve a cabo, ni palabra suya que pueda ser cuestionada respecto a su veracidad. Así que si Él dice que nos ama, por ejemplo, es que nos ama. Es verdad, yo le creo, Dios me ama y me ama con amor eterno. Y me ama con un amor que cubre multitud de faltas. Y su amor permanece para siempre. Y si dice el Señor que Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pues yo le creo a Dios. Creo que Él es fiel. Y Él va a hacer todo lo que en su potestad está a hacer para que mis necesidades sean suplidas. Nuestras necesidades, hermanos, creámosle al Señor. Él ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. Entonces, cada mañana al despertar, toma conciencia de su presencia en tu vida y disponte a hacer todo lo que tienes que hacer, confiando en Él, sin afanarte, sin angustiarte, sin desesperarte, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Y vas a encontrarle sentido, vas a encontrarle contenido, dirección y trascendencia a tu vida. Él ha dicho también que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Ha prometido que si leemos su palabra, la guardamos en nuestro corazón y meditamos en ella mañana, tarde y noche para ponerla por obra, pues todo nos va a ir bien. Dice también que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, sino que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esa es la heredad de los siervos del Señor. Hermano, hermana, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y si Él lo dijo, pues así será. Yo le creo al Señor, entonces no temeremos, sino que confiaremos y esperaremos solo en Él. Amén, gloria a Dios. Listo, mis hermanos, esto es lo que he querido compartir con ustedes en este día. Espero que sea de bendición y sea de edificación para sus vidas. Les mando un abrazo fraterno, deseando lo mejor de parte del Señor para ustedes. Que estén bien en medio de todas estas turbulencias por las que ahora mismo estamos atravesando. Vamos a confiar. ¿Por qué? Porque Dios está en el timón de nuestra barca, y aún en medio de las tempestades, en medio de las tormentas y de las olas que se levantan y mueven nuestra barca, tenemos la certeza, la seguridad, la confianza de que Él nos llevará hacia puerto seguro. Está escrito y yo le creo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Hasta la próxima semana. Adiós.